En el video de hoy estaremos visitando Santa Fe de Antioquia, un lugar conocido por la historia que guarda en sus calles y su hermosa arquitectura de la época colonial, convirtiéndolo en un pueblo patrimonio de Colombia y uno de los más tradicionales para visitar. Te recomendamos quedarte hasta el final para descubrir información adicional como lo son precios, recomendaciones y tips que te ayudarán en tu viaje a este lugar. Vamos a comenzar explicando cómo llegar desde la ciudad de Medellín. Luego te mostraremos un recorrido por las calles de Santa Fe donde podrás conocer diferentes museos, una red de iglesias y a unos 10 minutos aproximadamente el Puente del Occidente. Santa Fe está ubicado al occidente de Antioquia a unos 58 kilómetros de la ciudad de Medellín. Fue la primera población fundada y llegó a ser capital del departamento de Antioquia entre 1584 y 1820. Para llegar puedes hacerlo tomando un bus desde la ciudad de Medellín, que se encuentran ubicados en la Terminal del Norte. Si no te encuentras cerca a esta, te recomendamos tomar el metro para llegar hasta la estación Caribe. Una vez estés allí, debes ingresar a la terminal y dirigirte a la taquilla 19 y 20, donde podrás comprar los pasajes hacia Santa Fe, el cual tiene un precio de 15.000 pesos colombianos aproximadamente. El recorrido por el centro histórico es como hacer un hermoso viaje al pasado. Debes empezarlo en la plaza central del municipio, el Parque Plaza Mayor Simón Bolívar. Allí encontrarás un paseo peatonal lleno de árboles y jardines, sillas, faroles y una hermosa fuente que narra la historia de este lugar. En los alrededores de la plaza y la iglesia principal se encuentran varios restaurantes para conversar, pasar la tarde, probar la cocina tradicional del pueblo y disfrutar los dulces típicos de la región, como lo es el tamarindo. Además de caminar por sus plazas, sus calles empedradas y ver las fachadas de sus casas patrimoniales, lo hacen un lugar mágico. A 10 minutos del centro de Santa Fe se encuentra el Puente de Occidente, una de las obras de ingeniería más importantes de Antioquia que pasa sobre el río Cauca y en la que participó uno de los diseñadores del puente de Brooklyn en New York. Para llegar al Puente del Occidente puedes hacerlo usando tu propio vehículo y una vez estés allí encontrarás un lugar donde estacionar. O también puedes llegar al puente tomando un mototaxi desde el centro histórico de Santa Fe, en donde te recomendamos que hables con la persona que los lleva para que sea este mismo quien los regrese al pueblo, ya que se te puede hacer difícil encontrar un mototaxi para regresar. El puente también lo puedes atravesar a pie y aquí es donde puedes aprovechar para tomarte unas buenas fotos, apreciar los detalles de su construcción y los cables que sostienen la impresionante obra. A unos pocos minutos del parque principal podemos visitar el Museo Juan del Corral, quien fue uno de los redactores de la Constitución de Antioquia de 1812, nombrado dictador de Antioquia para defender la provincia de las tropas españolas. Su gobierno expidió una ley que declaraba la libertad de los hijos de los esclavos y la prohibición de continuar su comercio. El museo cuenta con 496 piezas que conforman su colección. Entre estas se encuentran documentos, obras de arte colonial, piezas arqueológicas, elementos de carácter histórico y otros objetos más que guardan gran parte de la historia de Santa Fe de Antioquia. Te recomendamos venir a este museo. No vas a tardar más de 20 minutos visitando este lugar, ya que a pesar de que cuentan con gran variedad de objetos, para observar su recorrido es relativamente corto. El ingreso es totalmente gratuito.
Además, cuenta con un espacio de lockers donde podrás guardar tus pertenencias durante la visita en este lugar. También podrás visitar el Museo de Arte Religioso Francisco Cristóbal Toro, que se encuentra ubicado al lado de la iglesia de Santa Bárbara, donde encontrarás una colección la cual incluye elementos decorativos de la época de la colonia, como piezas hechas de oro, pinturas y 2 salas dedicadas a la Semana Santa y a la Madre Laura. Santa Fe de Antioquia también es un destino ideal para los turistas amantes de la religión y la historia. En su casco urbano hay una red de 7 iglesias y capillas de gran valor cultural y tradicional, como lo es la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, construida en 1797 y 1837 por esclavos a quienes les prometieron que después de terminar la construcción serían liberados y lastimosamente muchos de estos murieron para la fecha de culminación. A continuación, te dejaremos una lista de 7 iglesias y capillas para que puedas agregarlas en tu viaje a Santa Fe de Antioquia. Ten presente que la temperatura promedio en Santa Fe está entre los 28 y 31 grados, por lo que te aconsejamos caminar el centro histórico en las horas de la tarde para evitar fatigarse con el sol del mediodía. Adicional, encontrarás varios lugares en los que podrás encontrar donde comprar diferentes artesanías, como recuerdos del lugar. Dependiendo del mes que visites este lugar, tendrás la oportunidad de disfrutar de sus eventos culturales, como lo son la celebración de Semana Santa en abril, las fiestas del Tamarindo en agosto, el Festival de Cine y Video y las fiestas de los Diablitos en diciembre. Si quieres saber cuánto costó este viaje a Santa Fe de Antioquia, a continuación te dejamos los precios. Pero antes, si te gustó el video, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad suscribiéndote al canal, nos dejes tu like e interactuemos en los comentarios. Transporte municipal ida y regreso, cada trayecto 15.000 pesos, para un costo de 30.000 pesos por persona. Transporte al puente de Occidente ida y regreso 28.000 pesos, dividido entre las 2 personas que fuimos para un costo de 14.000 pesos. Ingreso al Museo Juan del Corral y red de iglesias no tienen costo. Almuerzo, bebidas y otros para un costo de 35.000 pesos. Todo esto para un total final de 79.000 pesos colombianos, que equivalen a 18.85 dólares americanos. Nuestra invitación esta vez es para que vengas y visites Santa Fe de Antioquia, y nos vemos en un próximo video en otro grandioso destino.